Muy buen día, estimados estudiantes. En nuestras últimas clases, nosotros hemos podido desarrollar el tema del nexo de causalidad y también el tema inherente al daño. Bueno, la antijuridicidad del daño y cómo hay ciertos aspectos o ciertas conductas que por más dañinas que sean, más dañosas que sean, pueden llegar a ser justas. De esta manera nosotros hemos ido estudiando la legítima defensa, hemos estudiado el estado de necesidad, pero esto para complementar a un estudio global de la responsabilidad, ¿no? Tratando de estudiar todos los elementos de la responsabilidad. Actualmente nosotros estamos estudiando detalladamente cada uno de los elementos. Si no existe uno de estos elementos, no existe responsabilidad. Y nosotros manifestábamos esto mediante un cuadro didáctico, ¿no? Decíamos que son 4 las partes que forman, o bueno, los elementos que se requieren para que exista responsabilidad en una persona. En primer lugar, estará la conducta antijurídica, ¿no? La conducta que genera un daño antijurídico, según Díaz Picasso. Entonces está en primer lugar la antijuridicidad. Otro de los elementos, el segundo elemento, será el daño. Si bien algunos autores manifiestan que no siempre es necesario un daño, no es menos cierto que la corriente preponderante en materia de responsabilidad establece que se requiere, al menos en la responsabilidad civil, de un daño. Sin daño no hay responsabilidad. Además de exigirse estos dos elementos, es decir, la antijuridicidad y el daño, se requiere también de un tercer elemento. Este tercer elemento es el nexo de causalidad. Finalmente, requerimos de factores de atribución. Y el día de hoy nosotros vamos a desarrollar a plenitud el tema de los factores de atribución, estudiando cuáles son aquellos más importantes según nuestro ordenamiento jurídico, es decir, cuáles son aquellos que nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido y los establece como justificativos para atribuir la responsabilidad. Estimados estudiantes, la responsabilidad puede ser contractual, puede ser extracontractual, puede ser, puede existir también dentro de la misma un daño patrimonial o un daño extrapatrimonial, así nosotros ya lo habíamos podido estudiar anteriormente. Si bien en una conducta puede existir un daño, si bien en una conducta puede ser contraria al derecho, y si bien finalmente esa conducta se le puede atribuir a un sujeto, se requiere de un justificativo para que a la persona se le pueda atribuir la responsabilidad. Entonces ya tenemos los tres elementos, ¿no? Tenemos el daño, es decir, un menoscabo patrimonial o extra patrimonial que genera una persona a la víctima. Tenemos que ese daño es antijurídico, es decir, contrario a la normativa jurídica. Ese es un segundo elemento. Pero para que una persona sea responsable tiene que haber ese nexo de causalidad, ¿no? Entre el daño antijurídico y entre el daño y el agente del daño, ¿no? Y su obrar. Entonces, hay esos tres elementos, pero cuando nosotros establecemos esos tres elementos, si se dan cuenta, estamos ante una descripción, ¿no ve? Estamos describiendo, estamos diciendo lo que está pasando, lo que ha pasado, porque decimos lo que estamos haciendo cuando analizamos estos tres elementos, es decir, lo que ha pasado. Estamos diciendo, este ha sido el daño, este ha sido el menoscabo. Veamos qué es lo que dice la ley. La ley dice que este tipo de daños no podría ser aceptado. Y finalmente, es antijuridicidad, ¿no? Es el segundo elemento. Y finalmente decimos, a ver, veremos quién es el Con alguito que voy a asombrarme, che. quién será el causante Sí. dentro de quién será el causante dentro del análisis de esta conducta, ¿no? Una vez que nosotros describimos eso, tenemos que justificar por qué estamos atribuyendo
a la persona la responsabilidad. Entonces ahí es donde entran los factores de atribución. Los factores de atribución nos permiten establecer el motivo, el justificativo por el cual nosotros decidimos atribuirle la responsabilidad a alguien, ¿no? Decidimos atribuirle todo eso, ese nexo de causalidad, decidimos atribuirle ese daño para que esta persona finalmente lo repare. Entonces, tiene que haber un justificativo y esos justificativos, esos sistemas de factores de atribución son dos muy importantes. En primer lugar, nosotros tenemos el factor de atribución subjetivo. Cuando nosotros analizamos los factores de atribución subjetivos, vamos a encontrar al dolo y la culpa. Esto ya lo hemos estudiado, ¿no ve? Hemos estudiado al principio de nuestra asignatura, casi al principio, después de ver la responsabilidad y las diferentes tendencias para tratar la misma, hemos podido revisar esta temática de la culpa. Y veíamos que la culpa en un sentido amplio implica la culpa en un sentido amplio implica tanto dolo como culpa, ¿no? Y en un sentido estricto solo se va a referir a esa impericia, a esa negligencia, a esa imprudencia, a esa falta de diligencia exigida por la ley. Entonces, estimados estudiantes, uno de los justificativos por los cuales se puede atribuir la responsabilidad a una persona es la culpa. Es decir, que la conducta de la gente puede llegar a ser reprochable, ¿no? En otras palabras, en la responsabilidad civil subjetiva existe un factor de atribución subjetiva en el cual se le llega a atribuir la reparación del daño a una persona porque su conducta ha sido reprochable. ¿No ve? Porque su conducta ha sido culposa. ¿Y cómo analizábamos esto? Esto nosotros ya lo hemos ido revisando, ¿no? Lo analizábamos comparando la conducta de esta persona con un bonus pater familias en primer lugar. Nosotros decíamos, a ver, veremos cómo hubiese obrado en esta situación una persona común y corriente, una persona con una diligencia media. Pero además nos ayudábamos de dos deberes, los deberes de previsibilidad y evitabilidad. Si la conducta era previsible y era evitable, y aún así el agente del daño no, bueno, si el daño era previsible y evitable y aún así el agente del daño no lo ha previsto o no lo ha evitado, entonces su conducta será culposa. ¿No ve? Esto significa que su conducta será reprochable y esta persona podría llegar a ser, bueno, puede llegar a ser responsable, ¿no? Puede llegar a ser responsable siempre y cuando no exista una ruptura del nexo causal que nosotros ya hemos estudiado, siempre y cuando no exista las causas de justificación que nosotros hemos estudiado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la legítima defensa la persona sabe, prevé que quiere, prevé el daño que va a realizar, ¿no? Y podría evitarlo, pero el problema es que si lo evita otra persona, puede terminar generándole un daño. Entonces, hay ciertas, nosotros ya hemos visto que al menos dentro del análisis de la antijuridicidad, nosotros podemos establecer ciertas causas de justificación que vuelven justo el daño, y también hemos visto dentro del nexo causal que hay ciertas rupturas del nexo causal, ¿verdad? Hemos visto que el nexo causal puede ser, ¿cómo diríamos? Puede romperse por una fuerza mayor, un caso fortuito, por la culpa de la víctima y por la culpa de un tercero. Pero bueno, retomando entonces ya lo que estábamos revisando, el primer factor de atribución es el factor subjetivo. Está compuesto por el dolo y la culpa. El dolo es aquella intención de generar ese daño. Eso ya lo hemos estudiado también, ¿no?
Pero además de los factores subjetivos, se han ido recuperando, porque nosotros cuando ya veíamos la historia de la responsabilidad, ciertos factores objetivos en los cuales tenga mayor trascendencia el daño. Sería injusto, estimados estudiantes, para, para las víctimas en general, tener que probar que una persona ha sido imprudente, que ha sido negligente, ¿no? Cuando nosotros estudiábamos la historia de la responsabilidad, nosotros veíamos que durante la última etapa del derecho romano, durante la primera etapa del derecho romano, no se exigía la culpa del agente del daño, ¿no ve? Si alguien generaba un daño a otra persona, lo reparaba. Y no se analizaba si su conducta era reprochable o no. Aún así, el agente del daño reparaba ese daño. Pero ya con Justiniano, como nosotros hemos podido ver, se ingresa, ¿no? Se instituye que para que una persona sea responsable, tiene que existir culpa. Es decir, tiene que ser reprochable su conducta. Si mi conducta no ha sido culpable, es decir, si mi conducta era inevitable, bueno, si el daño era inevitable y era imprevisible, entonces yo no tendría que ser responsable. Más o menos esa era la idea, ¿no? Y si esto sucedía, la víctima tenía que aguantarse el daño. Pasamos al Código Civil francés de 1804, y el Código Civil francés de 1804, estimados estudiantes, consolida esto a lo largo de la historia, ¿no? Primero tenemos una etapa del derecho romano en la cual no se exigía la culpa. Una etapa final del derecho romano exige la culpa y esto se recupera en el derecho francés. Pero el problema, estimados estudiantes, es que las tecnologías aumentan, ¿no ve? No aumentan. Las tecnologías, sí, bueno, aumentan y además se desarrollan. Se desarrollan y día a día avanzan más y más. El hombre ya no es simplemente un artesano, por ejemplo, que tiene maquinaria pequeña, sino que el hombre ya maneja nuevas energías, el hombre maneja nueva maquinaria que de por sí es muy peligrosa, ¿no? De por sí es muy peligrosa. Probablemente ustedes hayan visto muchas personas que ejercen la carpintería o que ejercen eh, cierto rubro con materia prima y con maquinaria pesada, digámoslo así, que, que ha terminado generándoles accidentes graves, ¿no? Han debido ver probablemente ustedes aquello. Entonces, el mismo desarrollo del ser humano dice, a ver un rato, ¿qué pasa si un trabajador en una fábrica se, se termina dañando la mano, por ejemplo? ¿Quién se hace responsable? Él tendrá que probar la culpa del, del, de su empleador para que éste le repare el daño. Ahí fácilmente el empleador va a decir, no, ¿no ve? No es mi culpa, entonces yo no tengo por qué reparar. O supongamos que una persona tiene una gasolinera, una persona está transitando cerca de la gasolinera y la gasolinera explota. En esta circunstancia, la víctima tendrá que aguantarse porque al final el empresario dirá, pues, el dueño de la gasolinera dirá, no, no es mi culpa, para mí era imprevisible y era inevitable, entonces, y yo he cumplido con la diligencia de un buen padre de familia. Entonces, como nosotros vamos manejando nuevas tecnologías, se requiere otra forma, otro justificativo para responsabilizar a las personas. ¿No ve? Si nosotros exigiéramos culpa y que la víctima pruebe la culpa del agente del daño, probablemente muchos casos terminarían sin responsables. Porque el responsable diría en este sistema de responsabilidad civil subjetiva, no ha sido mi culpa, la conducta el daño era imprevisible, era inevitable y yo he cumplido con la diligencia debida. O por ejemplo, si un animal muerde a una persona, la persona diría, ojo, no ha sido mi culpa. ¿No ve? O si el dueño de una propiedad, por ejemplo, bueno, la propiedad de una determinada persona
un mural, por ejemplo, de la propiedad de la persona, genera un daño a, a otra persona cayendo, por ejemplo, el dueño podría decir, no es mi culpa. Es por este desarrollo de la misma tecnología, del mismo manejo de energías, por la existencia de nueva maquinaria y por la generación de nuevos riesgos, por ejemplo, en la producción masiva de alimentos también, o de medicamentos, que ya la culpa se va a mantener, ¿no? Es decir, el sistema de responsabilidad subjetiva se va a mantener, pero a la par de eso, el Código Civil alemán de 1900 ya va a establecer criterios de responsabilidad objetiva. Lo que va a justificar la responsabilidad de alguien ya no es la culpa. Es decir, ya uno no podrá decir, ah, pero no es mi culpa, entonces yo no tengo por qué responder. No. Existirán nuevos criterios objetivos, como, bueno, como el riesgo, como el beneficio que le genere a alguien cierta actividad. Y en este caso, en los criterios objetivos, ya no se analizará la culpa. Ya no se analizará la culpa. Y simplemente se analizará si efectivamente estábamos ante una actividad peligrosa o si la persona, el dueño de un determinado bien, efectivamente se beneficiaba con ese bien y por tanto ha asumido los riesgos. Esto es muy, muy interesante, estimados estudiantes, porque como ustedes pueden ver, ya lo que justifica la responsabilidad no es únicamente la culpa, sino que surge bueno, no surge, vuelve un sistema objetivo y la responsabilidad se establece por el riesgo de las actividades mismas. Esto, en cierto modo, busca evitar la injusticia, mejor dicho, para las víctimas. Pero claro está, podría llegar a generar una nueva injusticia para los empresarios, por ejemplo, ¿no? Porque el empresario dirá, pero yo he puesto toda la diligencia y aún así soy responsable. Pero vamos a ver un poco más de estos criterios. La responsabilidad civil subjetiva la podemos encontrar en el artículo 984 del Código Civil, que textualmente nos dice lo siguiente. Quien con un hecho doloso o culposo ocasiona a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento. Como podemos ver en este artículo, estimados estudiantes, se exige una conducta dolosa o culposa. Es decir, que si no existe este justificativo para determinar la responsabilidad, la persona no termina siendo responsable. ¿No ve? En el sistema de responsabilidad civil subjetiva, que tiene el factor subjetivo de la culpa o el dolo, si es que no existe dolo, si es que no existe culpa, en el sentido genérico, es decir, dolo o culpa, no hay responsabilidad. Pero también encontramos un factor de atribución objetivo en el artículo 988, ¿no? Ya hemos visto el factor de atribución objetivo, subjetivo. La culpa, el dolo que se exige en el artículo 984. Entonces, algunas conductas podrán subsumirse acá, en este artículo. Pero hay otras conductas que podrán, o bueno, otros sucesos, otros hechos, otros eventos que pueden subsumirse, es decir, que pueden encuadrarse, en los cuales se puede aplicar el artículo 998, que tiene ya criterio de un factor de atribución objetiva. Nos dice lo siguiente: quien en el desempeño de una actividad peligrosa ocasiona a otro un daño, está obligado a la indemnización si no prueba la culpa de la víctima. Entonces hay ciertas conductas que el ser humano desarrolla que de por sí generan y tienen ciertos riesgos, ¿no? Imaginemos una empresa de transportes. Si una empresa de transportes envía, por ejemplo, un camión con ciertos productos, y ese camión choca, la empresa podrá decir, ah, pero no ha sido nuestra culpa, ha sido culpa del conductor, vayan donde el conductor. No.
Lo importante acá será aclarar que esa actividad que ellos desarrollan de por sí es riesgosa, ¿no ve? El hecho de que una persona se desenvuelva en el transporte, o sea, en la actividad de transporte, tiene ya dentro de sí el riesgo de chocar con otros automóviles, de que se generen este tipo de acontecimientos. Entonces, tenemos, como habíamos visto ya desde un principio, responsabilidad civil objetiva y subjetiva. Veamos puntualicemos algunos aspectos. En la responsabilidad civil subjetiva, eh, el dolo y la culpa son los factores de atribución. Es decir, una persona es responsable por la existencia de culpa o dolo. La culpa es entendida como la negligencia o imprudencia del autor y que a consecuencia de ello se produce un daño legalmente resarcible. El dolo, por otro lado, es el ánimo de querer causar un daño a la víctima que también origina un daño resarcible. La culpa, estimados estudiantes, tiene que ser entendida de manera objetiva, comparando a la gente del daño con un buen padre de familia, ¿no? No es simplemente que nosotros pensemos y digamos, esta persona es culpable. No, no, no. Tenemos que hacer ese análisis y comparar su conducta con la del buen padre de familia, que puede prever y evitar la conducta dañosa. Es decir, que no se consideran las cualidades peculiares del agente del daño. Esto ya ha sido desarrollado anteriormente, entonces vamos a poner un poco más de énfasis en la responsabilidad civil objetiva. La responsabilidad civil objetiva está constituida sobre la noción de riesgo creado como factor atributivo de la responsabilidad civil. Es decir, estimados estudiantes, que el riesgo es el que va a justificar. El riesgo de la actividad justifica que una persona llegue a ser responsable. Todos los bienes y actividades que se utilizan en la vida moderna para la satisfacción de las diferentes necesidades existentes suponen un riesgo ordinario o común para las personas. Sin embargo, existen cada vez con más frecuencia bienes y actividades que representan riesgos adicionales a los ordinarios, como por ejemplo los artefactos eléctricos, la cocina a gas, pues para todos estos bienes y actividades no será necesario examinar la culpabilidad del autor y bastará con acreditar que el daño ha sido causado. Entonces ahí entra el nexo de causalidad, ¿no? Ahí entra el nexo de causalidad. El nexo de causalidad toma mucha importancia también en ambos, ¿no? En ambos sistemas, pero en la responsabilidad civil objetiva es determinante también. Los factores de atribución objetivos se basan entonces en factores objetivos que el ordenamiento jurídico establece. El ordenamiento jurídico ordena que sean justificativos ciertos elementos ajenos a la culpa, es decir, ajenos al análisis del agente del daño como tal. Sin embargo, no podemos desconocer que la mayoría de los supuestos de responsabilidad objetiva nacen como supuestos de responsabilidad subjetiva, es decir, que habrían nacido siendo supuestos de responsabilidad civil subjetiva. Por ejemplo, la responsabilidad por las cosas, ¿no? En sí ya sería como una culpa de la persona que no ha cuidado un edificio, por ejemplo, pero esto ya ustedes lo van a poder investigar con mayor detenimiento. La responsabilidad objetiva, que tiene factores objetivos, se van a basar en la fórmula siguiente. Quien con su actividad crea las condiciones de un riesgo debe soportar las consecuencias de ese riesgo. ¿Ya? Otro de los fundamentos que se ha otorgado es la creación de un peligro, así con referencia a ciertas actividades que si bien son consideradas como legítimas, por cuanto en conjunto resultan socialmente útiles, pueden considerarse peligrosas por la frecuencia y gravedad de los daños producidos. Entonces, quien asume esta iniciativa debe resarcir esos daños. El riesgo termina siendo, o el peligro, terminan siendo factores de atribución objetivas. Si se genera una situación riesgosa, entonces se responde por los daños ocasionados, independientemente del parámetro de la conducta del agente del daño o de que haya obtenido un beneficio.
Si una persona genera una situación que le ofrece un resultado favorable o un beneficio, tendrá que responder también por los daños que se ocasionen producto de dicha situación. Entonces, otro factor, estimados estudiantes, objetivo es el beneficio que una persona tiene. Es por este motivo que algunos han considerado responsabilidad objetiva a la responsabilidad por animales, a la responsabilidad del dependiente, respecto del dependiente, la responsabilidad por edificios, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Uno no va a ser culpable, ¿no? Por los daños que genere un animal de su propiedad, su perrito, su gatito, su ganado, su rebaño, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos visto, ¿no? Que esto sí podría ser imprevisible, inevitable. En realidad, en este caso, la persona es responsable por el beneficio que saca de los animales, ¿no ve? Es decir, hay un beneficio afectivo que tendrá con sus mascotas, hay un beneficio económico que podrá tener, por ejemplo, con el rebaño de su propiedad. Entonces, el beneficio también termina siendo un factor objetivo. En mérito a ese beneficio, estas personas asumen el riesgo. La responsabilidad del dependiente, ¿no? Una persona que tiene empleados en su empresa tendrá que ser responsable por los daños que generen sus empleados en el ejercicio de sus funciones, ¿no ve? ¿Y esto por qué? Porque esta persona se está beneficiando con esa actividad. En la responsabilidad por edificios, uno se beneficia con el edificio, por lo que también se beneficiará, mejor dicho, sí se beneficia con el mismo y por tanto también asume el riesgo de los daños que puedan producirse por él mismo. De esto se desprende que existe responsabilidad por riesgos que son lícitos. Es decir, en la responsabilidad objetiva, no necesariamente estamos ante una persona que eh, está generando una conducta contraria al derecho, ¿no ve? El dueño de la gasolinera que ha explotado no estaba ejerciendo una actitud ilegal, una conducta ilegal o una actividad ilegal. La persona que tiene el animalito tampoco, ¿no? Tampoco está ante un acto ilegal, o sea, no está desarrollando una actividad ilegal. O la persona que tiene un edificio. Entonces, el riesgo es el que determina la responsabilidad en este caso. Estos dos factores son los más importantes en el ordenamiento jurídico boliviano, ¿ya? Y vamos a ir estudiando ya concretamente diferentes formas de responsabilidad a partir de la siguiente clase. Vamos a ver, por ejemplo, la responsabilidad de los padres, de los tutores, la responsabilidad de los empleadores, de los dueños de animales. Entonces, como nosotros vamos a ir desarrollando este aspecto, estimados estudiantes, vamos a ir aclarando un poco más la diferencia entre estos factores de atribución. En el derecho anglosajón existe otra figura, otro factor de atribución que es de carácter objetivo y que implica un análisis económico del derecho. Esto lo estamos estudiando como una forma del análisis del derecho comparado. El cheapest cost avoider es aquel criterio por el cual responde por el daño quien pueda reducir los costos que se ocasionan de la forma más económica posible, estableciendo los cambios apropiados y evitando los costes de transacción necesarios. Se puede exigir cierta conducta a quien con menores costos podría evitar el daño. Entonces, lo que hay aquí es un análisis económico. Se usan términos económicos para establecer si se le puede atribuir a una persona la responsabilidad. Los operadores jurídicos, jueces principalmente, hacen asumir las consecuencias económicas de los daños a quienes les resultaría más fácil y barato enfrentarlas. El responsable, entonces, en este caso, estimados estudiantes, va a ser aquel que mejor podía evaluar el riesgo de accidente porque es el que mejor puede adoptar las medidas necesarias para evitar que el accidente se produzca.
En esto, entonces, estimados estudiantes, lo que se analiza es si en la conducta dañosa, es decir, si en el suceso, una persona podía evitar el daño con costos mínimos, es decir, con esfuerzos mínimos, esta persona será responsable. ¿Me entienden? Eso lo vamos a explicar entonces en un instante más. Hasta acá hemos podido desarrollar esta primera parte de los factores de atribución. Muchas gracias por su atención. Si es que tienen dudas, les pido que puedan intervenir en este instante. Y si es que, bueno, también pueden acudir a nuestro foro de consultas. Muchas gracias por su atención.